Listo. Entonces, la sesión ya está siendo grabada a partir de este momento. Entonces, bueno, como recordatorio, ¿no? Quería eh, indicarles que, bueno, ya les he compartido en Canvas la información correspondiente a los laboratorios que vamos a desarrollar este domingo y el subsiguiente sábado, ¿no? De acuerdo al cronograma que hemos establecido. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahorita desarrollando nuestra segunda sesión teórica. El día de hoy estamos viernes 9. Entonces, mañana en el mismo horario vamos a desarrollar la tercera sesión de teoría y el día domingo ya vamos a desarrollar nuestra primera práctica, ¿no? El próximo viernes, a la siguiente semana, el segundo, bueno, el cuarto la cuarta y última sesión de teoría y el sábado 17 en el horario de 8 a 3, la réplica de la sesión de laboratorios, ¿no? Entonces, por aquí ya tengo las respuestas de ustedes que ustedes asignaron al, al formulario que les compartí. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionando una de las dos fechas, ¿no? Por ahí alguien me consulta, bueno, Francis, Leonardo, me consulta si puede asistir a las dos sesiones. Sí, no hay problema, ¿no? Eh, Sería para practicar básicamente, ¿no? Para poder desarrollar lo que de repente no logres entender bien, porque en sí las sesiones son réplicas, ¿no? Entonces, para este domingo tenemos 8 inscritos y para el siguiente sábado tenemos de igual forma 8, ¿no? Entonces, faltan 3 personas que no han llenado el formulario. Por ahí hay alguien que no puede asistir ninguna de las fechas. Bueno, en este caso ya hemos hecho las coordinaciones, ¿no? Pero bueno, estas dos fechas van a ser las únicas en las que van a haber sesiones de laboratorio. Entonces, deben asistir a una de las dos, muchachos. Este domingo o el subsiguiente sábado, ¿no? Listo. Entonces, también aprovechando que estamos aquí, quería, bueno, mostrarles, ¿no? Acá en el link de acceso a sesiones virtuales y grabaciones, ya les he colgado el enlace a la grabación de la sesión pasada, ¿no? Entonces, simplemente abren ustedes el enlace y copian la contraseña acá, ¿no? Y bueno, ahí les va a dar el acceso a la sesión que hemos desarrollado, la sesión previa, ¿no? Entonces, el día de mañana, a primera hora, yo voy a cargar esta segunda sesión que estamos grabando en este mismo momento. Ya, entonces, en cuanto al contenido de teoría, todavía no les he compartido las presentaciones porque aún estamos desarrollando la presentación del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con esta presentación, que es la introducción al módulo de sensórica y actórica, y ya les voy a compartir el PDF, ¿no? Entonces, por acá les he compartido todos los laboratorios que vamos a desarrollar este domingo. Entonces, vamos a arrancar nuestra jornada el día domingo a las 8 de la mañana, haciendo lo que es arranque e inversión de giro de motores trifásicos en el ambiente E4. Vamos a estar 1 hora y media ahí, nos vamos a trasladar al ambiente G3, donde vamos a estar otra hora y media desarrollando lo que son mandos neumáticos, ¿no? De ahí, de repente podemos tomar un break de unos 15 minutos para que no se nos haga tan pesado. Y de ahí nos vamos al ambiente E7, donde vamos a desarrollar estos 4 laboratorios. Ya que van a ser rotativos, ¿no? Cada 45 minutos vamos a rotar. Entonces, todos deben desarrollar estos 6 laboratorios. Ya por acá les estoy dejando dos software, el KDSIMU y PCSIMU, que básicamente es un software que nos va a permitir simular distintos circuitos eléctricos, monofásicos, trifásicos o en DC de repente, ¿no? Hasta programación de PLC en ladder nos permite. Y bueno, el Festo, una versión 4.2 del Festo, es una versión ya un poco antigua para poder implementar algunos circuitos neumáticos, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Listo. Entonces nos vamos a meter de lleno al desarrollo de nuestra sesión de hoy. Ya, entonces, bueno, a ver, vamos a hacer un repaso rápido en lo que nos quedamos la sesión pasada. La sesión pasada estuvimos viendo, y, a ver,
¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Se desconectó el micrófono. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Gracias, Juan Carlos, por la confirmación. Listo. Entonces, la sesión previa nos quedamos en el tema de, bueno, estuvimos analizando esencialmente las principales partes de un sistema de control, ¿no? Entonces vimos que básicamente íbamos a sustituir a este operador humano, este operario humano, por un sistema de control. ¿De acuerdo? Entonces este sistema de control eh, es un sistema que dijimos, bueno, sistema de lazo cerrado, el cual se iba a componer de estas principales partes, ¿no? Si nosotros lo analizamos, bueno, analizamos el diagrama de bloques que representa este sistema de control, ¿no? Hablamos de lo que era la variable de proceso, que básicamente es la variable que nosotros vamos a controlar a través de la aplicación del sistema de control. La variable manipulada, que básicamente es la variable que sale del controlador, la señal que sale del controlador y se dirige hacia mi actuador, que en este caso es una servoválvula, ¿no? Que restringe el paso de vapor a mi intercambiador de calor. Tenemos controller output. Sí, ¿dónde está esto? Bueno, es la misma señal, ¿no? Controller out, la salida del controlador, que es lo mismo que la variable manipulada. Y el set point, ¿no? Entonces, establecimos que el propósito de un sistema de control, del sistema de control, pongámosle, es que el set point idealmente sea igual a la variable de proceso, ¿no? Entonces decimos idealmente porque eso en realidad no sucede, ¿no? Siempre va a haber un error remanente, siempre va a haber una diferencia. Por más mínima que sea esta diferencia, siempre va a existir esa diferencia entre el set point y la variable de proceso, ¿no? Entonces, justamente ese tema de tolerancias, de cuál es la, la diferencia, el error máximo que puede haber entre estas dos señales, ya lo van a repasar mejor en el módulo de estrategias de control. ¿Sí? Estrategias de control, ¿no? No estoy seguro si ese es el nombre. Sí, estrategias de control automático, ¿no? Donde van a diseñar controladores PID. Entonces, para diseñar un controlador PID nos tenemos que basar en ciertos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, al diseñar yo mi controlador PID, yo asigno un error máximo admisible, ¿no? De repente el 2% o hasta el 5%, dependiendo de qué tan crítico sea mi proceso, ¿no? Obviamente, si trato de ajustar mucho ese error, trato de minimizarlo mucho, va a ser más complicado implementar el sistema de control, ¿no? Entonces, son distintos factores a tener en consideración. Y bueno, algo que mencionamos la sesión previa y que, bueno, les comenté que quería que lo revisemos en esta sesión era básicamente el tema de los diagramas P&ID, ¿no? Entonces, en el módulo de instrumentación industrial seguramente van a trabajar más con este tipo de diagramas. Ya van a evaluar mejor estos diagramas, pero bueno, quisiera yo, a ver, darles como de manera introductoria los diagramas de Piping and Instrumentation Diagram, los P&ID, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, busquemos uno. Vamos a buscar lazo cerrado en un diagrama P&ID. A ver. Entonces, por aquí, ¿no? De repente. Acción de control proporcional. Ah, a ver, entonces acá tengo mi P&ID, ¿no? Tengo una válvula que controla el ingreso hacia un tanque y tengo esta segunda válvula que controla, bueno, la salida
del caudal de este tanque, ¿no? De este fluido. Entonces, LT, ¿qué significará, muchachos? Entonces, ahí sí vamos a buscar la tabla, ¿no? Entonces, recuerden que estos tipos de diagramas están representados, generalmente los van a encontrar representados en inglés, ¿no? Bueno, no generalmente, ¿no? Sino que existe una norma de por medio. Entonces, tenemos primera letra y siguientes letras, ¿no? Entonces, si yo quiero interpretar este diagrama y leo este instrumento que dice LT. Ahora, también tenemos que tener en cuenta el tema de el flujo de líneas, ¿no? Entonces, vemos que esta es una línea continua, esta es una línea, eh, no es punteada, bueno, como cortada, no recuerdo el término exacto, ¿no? Pero se entiende la diferencia. Y esta es una línea que está tachada con estas líneas diagonales, ¿no? Entonces, LT. ¿Qué me dice la primera letra L? En el inglés, L significa level, ¿no? Nivel. Entonces, estoy midiendo qué variable, el nivel. T, ¿qué significará? Siguiente letra, ¿no? T, transmisión. Level transmitter. Es un transmisor de nivel. Entonces, este instrumento lo que está haciendo es registrar el valor del nivel en este tanque y ya se lo está enviando. ¿Sí? Ahora, ¿qué significan esas líneas punteadas? Ahora vamos a buscar, ¿no? Señales, diagrama, PNID. Entonces, esta línea, como vemos aquí en esta otra tabla, representa a una señal eléctrica, ¿no? Entonces, a ver, miren. Ah, ¿es la misma? Vamos abajo. ¿Pero dónde está? Esa la pasamos por ahí. Acá está, ¿sí? Entonces, miren, señal del proceso, ¿sí? O alimentación del dispositivo. Entonces, la línea, la línea simple, en este caso está representando que este transmisor esté en contacto directo con el proceso. Entonces, es un elemento primario. Listo. Entonces, de este transmisor sale una señal eléctrica que llega a un LC. Ya a este LC le estoy dando un set point. Entonces, ya más o menos nos hacemos a la idea de qué es ese LC, ¿no? Entonces, level, seguimos trabajando con level. Y la segunda letra C, que significa control. Entonces, es un controlador. Entonces, le estoy enviando el valor sensado de este tanque, del nivel de este tanque, a este level controller. Este es un controlador de nivel, ¿no? Y este controlador, ¿qué está haciendo? Internamente, bueno, tiene su diagrama de lazo cerrado, hace la comparación, aplica la estrategia y envía una señal eléctrica a este IP. Entonces, ¿qué es eso? No sé si por acá lo tengamos. Me parece que no. Pero bueno, este IP básicamente es un transductor. ¿Sí? Entonces, hoy también vamos a ver, vamos a definir lo que es un transductor, lo que es un sensor y cuál es la diferencia entre ambos términos, ¿no? Entonces, un transductor, a ver, ¿cómo qué podríamos definir un transductor? Si alguien me puede decir. Transforma la señal. Ya, muy bien. Un transductor es un elemento que lo que va a hacer es convertir una variable física en otro tipo de variable física, ¿no? Entonces, a este transductor le está llegando una señal eléctrica que se representa en este I, ¿no? Que, bueno, este I representa la corriente eléctrica y este P es de pneumatics, ¿no? Neumática en inglés. Entonces, por acá sale una señal neumática, ¿no? Acá está representada señal neumática. Y esta señal neumática va a controlar esta válvula, ¿no? Que puede ser una válvula de asiento de repente, ¿no? Listo, entonces básicamente ese es el diagrama PNID, ¿no? Ahora, ¿hay diagramas más complejos? Sí, definitivamente, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden haber más de dos letras? Sí. F y C, entonces F, ¿qué significa? Significa la variable, flow, F de flow o flujo, I de indicator y C de controller. Entonces, este instrumento lo que está haciendo es controlar el flujo y al mismo tiempo les está dando una indicación por acá, ¿no? Entonces en esta pantalla yo puedo ver ciertos parámetros, ¿sí?
Y por acá sale esta otra señal. Entonces, ¿qué significa esta señal? Es una señal de software. Entonces, se está comunicando a través de un protocolo con este TY, ¿sí? Entonces, distintos lazos de control que hay, ¿no? Ahora, la numeración corresponde al número de lazo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un lazo de control de nivel, por ejemplo, entonces todos estos instrumentos tienen que tener el número asociado al lazo al cual están relacionados. Entonces, así puedo interpretar, puedo analizar toda la instrumentación presente, ¿no? Ahora, también está el hecho de que esto esté encerrado en un círculo o en un cuadrado o en un rombo internamente, va a representar la ubicación del dispositivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, FT, Flow Transmitter, el transmisor de flujo, ¿no? Entonces, si veo un círculo simple, ¿qué significa? Que está instalado en el campo, ¿sí? Y va a enviar una señal eléctrica ¿a quién? A este FIC, ¿no? Entonces veo un círculo encerrado en un cuadrado y tachado. Círculo encerrado en un cuadrado y tachado. Entonces está en una ubicación primaria, ¿no? De repente está en una sala de control, ¿no? Entonces, acá no nos detallan, digamos, la distancia, la longitud que tiene este conductor, ¿no? Entonces puede tener una longitud de repente de 100 metros, 200 metros hasta la sala de control, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, este que tiene un rombo adentro, ¿qué significará? Montado en campo, ¿qué es? Es un controlador lógico programable, ¿no? Entonces, todo esto nos da bastante información de los dispositivos, ¿no? De los lazos de control, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de los diagramas Piano ID. Sí, que mencionamos la vez pasada, pero no buscamos ningún ejemplito. Sí, entonces, bueno, diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado, hemos identificado las principales partes. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a hablar propiamente de lo que vienen a ser los elementos que intervienen en el proceso. Entonces, si hablamos de los elementos que intervienen en un proceso, básicamente nos estamos refiriendo a la instrumentación que vamos a utilizar en este proceso, ¿no? Vamos a hablar de instrumentación. Listo. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de mis sensores. Sí, entonces, ¿qué podemos decir de la instrumentación? Una idea, redondeando una idea que repasábamos, que establecimos la sesión pasada, ¿no? Hablamos que la instrumentación estaba directamente ligada a la calidad del proceso, ¿no? A la calidad, hablamos también de aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, fundamental, mantener el correcto, el buen estado? Que mis instrumentos estén calibrados, que estén en un estado óptimo en mi proceso. ¿Por qué? Porque es necesario, es fundamental para que puedan cumplir con los estándares que se exigen y bueno, para que no se vea afectada la calidad de mi proceso tampoco, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de los sensores. Ahora, ¿de qué tipo pueden ser los sensores? Entonces, primero vamos con la definición, ¿no? ¿Qué es un sensor? Nos dice, los instrumentos industriales de medición que se conocen como sensores son dispositivos que tienen naturaleza mecánica, eléctrica o electrónica. Entonces, los sensores, para detectar una variable, pueden tener estos tres tipos de naturaleza, ¿no? Mecánica, eléctrica o electrónica. ¿Qué más nos dice? Están diseñados para convertir una magnitud o variable física en un valor equivalente que la representa y va a ser utilizado con fines de registro de datos para analizar información o para el control, ¿no? Entonces, son parte esencial de todo sistema controlado y se encuentran en cualquier proceso de manufactura. Hoy en día es inevitable ir a una planta, ¿no? A cualquier sitio
y encontrar sensores, ¿no? Porque los sistemas cada vez tienden más a ser más automatizados, ¿no? A tener más control. Listo, entonces analizamos, por ejemplo, este sensor, ¿no? Entonces, este es un sensor de presión. Entonces, la presión, por ejemplo, este sensor va a utilizar un transductor. Entonces, acá tenemos que entender bien la relación entre un sensor y un transductor, ¿no? Entonces, dentro de este sensor tengo un transductor de presión de celda de medida piezoresistiva. Entonces, ¿qué es un material piezoresitivo? ¿Qué significa piezoresistivo? Un material piezoresistivo es un material que tiene la característica, la naturaleza, de que cuando yo lo altero mecánicamente, le aplico un esfuerzo mecánico, lo deformo mecánicamente, produce una variación de resistencia. ¿Sí? Eso es un piezo resistivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el transductor? Dijimos que un transductor básicamente convierte una magnitud física en otra, ¿no? Está convirtiendo esa variación, ese esfuerzo mecánico que le estoy aplicando en una resistencia, ¿no? En una resistencia eléctrica. Eso es lo que es el transductor. Entonces, tenemos que entender que para que haya un correcto sensado, la relación que tiene este transductor entre digamos, en este caso, ¿no? El esfuerzo mecánico que se le aplica y la resistencia que está generando eléctricamente, tiene que ser una relación proporcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Combinaciones de tipo electromecánico y electrónico, señales normalizadas. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que es una señal normalizada de tensión o de corriente, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿cómo funciona este sensor? Por acá tiene el piezo resistivo, ¿no? Tiene una laminita de ese piezo resistivo y de ahí lo voy a conectar a mi proceso, ¿no? Obviamente tiene que estar sellado para que detecte la presión del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La presión del proceso es la que va a aplicar ese esfuerzo mecánico al transductor. Y después el sensor, a través de una lógica integrada que tiene, lo que va a hacer es brindarme una señal normalizada, bien sea de tensión o bien sea de corriente. Entonces dice, ¿no? La instrumentación industrial es el conjunto de instrumentos que hacen posible la medición de una variable física, permiten la evolución, seguir la evolución del sistema físico. Y la instrumentación también es la disciplina que estudia las técnicas de diseño, construcción y utilización correcta de los sistemas de medida. Entonces estamos hablando de los sistemas de sensado, sistemas de medición de variables industriales, ¿no? Entonces, algunos beneficios, ¿no? Para, bueno, repasar un poquito la teoría también. Entonces, proveen una rápida y veraz indicación del error. Entonces, cuando hablamos de la medición del error, el enfoque que se le da es al sistema de control. Entonces, si yo no tengo una medición precisa y rápida del error en el sistema, entonces la acción del controlador se va a ver afectada, ¿no? Porque no va a ser precisa. Detectan el desgaste de equipos y herramientas. Entonces, también me permite llevar, o bueno, tener una mejor gestión. Sí, 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 a través de mi instrumentación yo puedo detectar, puedo ir analizando que algún equipo está trabajando de manera defectuosa de repente, ya puedo ir previendo un mantenimiento o de repente un cambio, ¿no? ¿Qué más? Proveen valores medidos de las variables del proceso, ¿sí? Con distintos propósitos, usados en el control de calidad automatizada, monitorean la identificación de los productos, entonces también tienen propósitos de control de calidad, ¿no? Y señalizan el peligro en el área de trabajo. Entonces, es un aspecto fundamental también el tema de peligro, ¿no? Es importante también que la instrumentación destinada a detectar
lo que es el peligro para poder minimizarlo, esté correctamente calibrada, en buen estado, ¿no? Entonces, justamente por ello es esencial que nosotros a nuestra instrumentación la tengamos en el estado más óptimo posible, con correcta calibración, en buen estado, en estado óptimo, ¿no? Porque si no, eso más adelante se va a traducir en malas fallas, en malas lecturas y bueno, en mal control de calidad y todo lo demás que ya hemos conversado, ¿no? Entonces, en este diagrama vemos lo que es la estructura de un instrumento industrial de medición. Entonces, podemos dividirlo, podemos asumir que tenemos dos etapas por aquí. Vamos a decir una primera etapa y una segunda etapa por acá, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en la primera etapa, no? Tenemos un elemento primario. El elemento primario generalmente es el transductor. Es el elemento que va a estar en contacto directo con la variable física a medir. Entonces, va a depender del tipo de variable que yo esté midiendo, ¿no? Si estoy midiendo temperatura, de repente es un RTD, es un termopar, ¿qué más? Pues no sé, ¿no? Distintos tipos de elementos de sensado, ¿no? De repente es una celda de carga, si quiero medir la deformación de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene este elemento primario? Tiene la característica de que la señal que produce es una señal muy pequeña, ¿sí? Puede estar en el orden de los milivoltios o incluso microvoltios. Entonces, finalmente yo, para enviar esa señal a mi controlador, necesito una señal normalizada. Una señal normalizada es una señal que puede ser de tensión, corriente o de repente de frecuencia, que, bueno, debe trabajar con mis controladores, ¿no? Entonces, por ello, pasa esta señal que me da el transductor por una etapa de acondicionamiento de señal. Entonces, al acondicionar la señal, básicamente lo que se hace es amplificar esa señal y linealizarla, ¿no? Al proceso de linealización, básicamente lo que estamos haciendo es moldear un poco la señal para que tenga una medición más acertada, ¿no? Entonces, gracias al acondicionamiento voy a obtener una señal normalizada. Porque claro, ¿no? A mi PLC, a mi DCS, yo no le voy a enviar pues una señal de 20 milivoltios, ¿no? Ni siquiera la va a detectar, ¿no? Tengo que enviarle una señal normalizada, que de repente está, no sé, pues en la escala de 0 a 10 voltios, de repente está en la escala de 420 miliamperes, ¿no? De 0 a 60 Hz, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Se me borró la segunda etapa. Entonces, siguiente etapa, ¿no? Ya si vamos un paso más adelante, ya hablamos de lo que es el transmisor. Entonces, el transmisor, ¿qué es lo que hace, no? Dice, el transmisor lo que va a hacer es un procesamiento. Un procesamiento digital implica un instrumento que es más sofisticado, pero que nos va a brindar más prestaciones, como poder visualizar la variable, me va a poder brindar la facilidad de tener mejor acceso a la configuración del instrumento, ¿no? Y también a la comunicación. Entonces, gracias a la utilización de un transmisor, se pueden utilizar los famosos protocolos de redes, ¿no? Para poder comunicar información ya de distintos tipos, ¿no? Entonces, en la primera etapa, yo únicamente obtengo una señal normalizada. Sí que dijimos que puede ser de repente una señal de 0 a 10 voltios o de menos 10 a 10, ¿no? De repente puedo tener una señal de 4 a 20 miliamperes o de repente una señal de frecuencia, ¿no? Entonces, más adelante en el módulo de instrumentación van a ver este tipo de dispositivos, dispositivos ya más, un poco más avanzados, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ya, acá. Por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar una válvula Hart.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es un posicionador. Bueno, entonces este posicionador se va a comunicar a través del protocolo HART, ¿no? Que más adelante van a trabajar con el protocolo HART. Entonces, ese posicionador, más allá de darme la información de la posición de la válvula, me puede dar de repente más información, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? El número de conmutaciones que ha hecho, de repente tiene por ahí integrado un sensor de temperatura para conocer mejor el estado de la válvula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa señal normalizada va a pasar a un procesamiento que puede ser eléctrico, electrónico. Entonces, en el dispositivo se incluye lo que es el mecanismo de ajuste, de repente pulsadores, teclado, de repente una pantalla. Bueno, acá es el indicador visual, ¿no? Y tiene una etapa de salida. Entonces, por acá ya viene una señal de esta etapa de salida que básicamente es el transmisor. Entonces, se va a encargar de la transmisión, ¿no? Entonces, esa etapa de salida va a enviar una señal que puede ser binaria, de repente analógica o digital, ¿no? Cuando hablamos ya de una señal digital, hablamos de una señal que integra un protocolo de comunicación, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sensor y el transmisor? Que es justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? El sensor debe ser bastante diferenciado del término transductor. El transductor convierte un tipo de energía o un tipo de señal en otra. Y el sensor convierte cualquier tipo de energía en una señal eléctrica, ¿no? Entonces, el transductor lo que va a hacer es recibir una señal, un estímulo físico, y lo va a convertir en otro tipo de señal, ¿no? Mientras que el sensor lo que tiene que hacer es darme una señal eléctrica normalizada. Entonces el sensor en su construcción va a integrar necesariamente un transductor, ¿no? Para poder entregarme esa señal normalizada, que ya como hemos visto, tiene que pasar por una etapa de amplificación y linealización, que se conoce como acondicionamiento de señal. Listo, entonces podemos clasificar a los sensores de varias formas, ¿no? Entonces puede ser de repente dependiendo en función a la señal que me entregue el sensor, o de repente también los podemos clasificar en base a la variable que miden, ¿no? O a la función que van a desempeñar. Entonces tenemos tres tipos de clasificación. Tenemos los sensores binarios, también conocidos como detectores. Entonces en este módulo vamos a centrar nuestra atención, vamos a centrar nuestros laboratorios básicamente a lo que son estos detectores, que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser detectores, interruptores de proximidad, presión, nivel, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? Cuando yo mido la temperatura, ¿por qué digo que es un sensor binario? Si sabemos que la temperatura únicamente no tiene dos valores, ¿no? Cuando hablamos de algo binario, nos referimos a una señal on-off. On-off, todo, nada, encendido, apagado, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos temperatura y lo asociamos a una señal on-off? Si sabemos que la temperatura generalmente siempre va a estar comprendida dentro de un rango, ¿no? Podría ser para prender o parar esos calentadores o ventiladores según una temperatura. Ya, muy bien. Es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo tener un detector de temperatura que, digamos, me dé una salida de este tipo, ¿no? Que es una salida discreta. Sí, entonces, a ver, por acá vamos a dibujar una salida discreta para básicamente diferenciarla bastante bien de lo que es la analógica, ¿no? Entonces, ¿cómo es la salida discreta? Únicamente es otro color, creo, que resalte más, este rojo. Entonces, una salida discreta únicamente va a ser así, ¿no?
De repente acá estoy midiendo una tensión, se me ocurre que me va a entregar 24 voltios cuando se active. Y bueno, acá abajo cero, obviamente, ¿no? Entonces puede que tenga por ejemplo, un presostato, ¿no? Si hablamos de presión. Entonces, ¿qué le voy a decir al presostato? Cuando tengas, digamos, cuando sobrepases, no sé, los 3 bares, me vas a dar un nivel, una señal alta. Y cuando bajes de 3 bares, bajo, ¿no? Entonces puedo detectar límites. ¿Sí? Listo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente sensores binarios que me van a entregar una señal binaria, una señal discreta. ¿Sí? Que es básicamente lo que vamos a centrar el módulo, ¿no? Entonces, en el laboratorio también tenemos algunos presostatos, los cuales ustedes van a calibrar, van a configurar, van a analizar su funcionamiento, pero eso lo van a hacer en el módulo de instrumentación industrial. Con nosotros únicamente vamos a ver lo que son detectores, ¿no? Básicamente de proximidad, de distintos tipos. Vamos a ver lo que son sensores RIT, que también son detectores de proximidad, magnéticos. Y bueno, interruptores mecánicos, vamos a ver también, ¿no? Entonces, también tenemos los sensores analógicos. Entonces, un sensor analógico, básicamente me van a dar una representación proporcional o analógica de una variable. Sí, entonces estos sensores me tienen que entregar una señal normalizada también, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a copiar este diagrama. Bueno, mejor hacemos otro, porque si no, está muy pegado y no se va a poder copiar. Entonces, vamos a asumir un valor normalizado de 0 a 10 voltios, ¿sí? En el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la señal analógica? No, esto está mal. No puedo regresar. Esta señal va a tener n valores, ¿no? No va a ser, digamos, o 0 o 10, ¿no? De repente en este punto vale, no sé, 8 voltios, de repente por acá vale 3, de repente por acá vale, no sé, 5 voltios, 5.4, 5.3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser una señal normalizada de repente de 0 a 10 o de 4 a 20, ¿no? Que es lo que se me ocurre ahorita. Muy grande este borrador. Ya. Entonces, a ver, pregunta chicos, ¿por qué utilizamos señales de 4 a 20 miliamperes y no de 0 a 20 miliamperes? ¿Por qué? Entonces, estos instrumentos se calibran de esta forma con el propósito de que cuando tenga el valor mínimo posible, el valor mínimo de la escala que puede registrar mi instrumento, tenga una lectura de 4 miliamperes, ¿sí? Garantizando que mi instrumento está funcionando. Entonces, si yo tengo un instrumento que me da una señal analógica normalizada de 4 a 20 y yo mido 0 miliamperes, ¿qué significa? Que el conductor de mi instrumento se desconectó. En algún punto mi instrumento se abrió el circuito, se desconectó, ¿no? Entonces me da esa facilidad. A ver, ahí Peter nos pregunta, ¿cómo son los interruptores de temperatura? Entonces, básicamente un interruptor lo que se hace en un interruptor es establecer un valor, ¿no? Entonces, este interruptor yo lo puedo configurar de repente, no sé, démosle un valor, por ejemplo, de 24 grados. Entonces, ¿qué es lo que hace? A más de 24 grados centígrados me da un valor alto, ¿no? Podemos decir 24 voltios de salida. Baja de 24 grados y me da cero. Vamos a cambiar este 24 porque 24 con 24 medio que confunde un poco. Entonces de repente, no sé, pongámosle 15. Caramba. 15 grados, ¿no? Entonces si mi temperatura sube de 15, quiero que me entregues 24 voltios. Y si baja de 15, me entregará 0 voltios, ¿no?
Entonces, únicamente detectamos un punto de temperatura. Y si vamos más arriba de ese punto, me va a entregar o 0 o 24, dependiendo de la configuración. Y si bajamos, igual, ¿no? 0 o 24, dependiendo de la configuración que yo le dé. Sí, y bueno, finalmente tenemos los sensores digitales. ¿Sí? Entonces, estos sensores digitales ya integran una electrónica más avanzada, ¿no? Entonces, este tipo de sensores ya tienen el propósito y tienen integrada una etapa de comunicación industrial. Entonces, estos sensores no me van a entregar una señal de 0 a 10 voltios, no van a entregar 4 a 20 voltios, ¿no? Sino que me van a entregar una señal de algún protocolo, ¿no? De repente me van a entregar una señal Modbus, Fieldbus, Profibus, de repente una señal HART, ¿no? Para comunicarse directamente con otro instrumento, que puede ser de repente un controlador o de repente otro transmisor, ¿no? Entonces ese tema ya, bueno, está ya más relacionado a lo que son distintas redes, ¿no? O también relacionado a lo que son los protocolos, que ya lo van a ver más adelante, ¿no? Que ya es un tema un poco más avanzado, pero bastante interesante. Entonces, siguiente Una clasificación. consulta. Sí. Sí, eso que mencionó de 0 a 20, que cuando sale 0 se desconecta el conductor, o sea, no existe y nunca voy a ver de 0 a 20. Sí existen algunos. Sí, sí existen. Pero bueno, generalmente se utilizan de 4 a 20 por ese tema, ¿no? Pero Ah, sí, sí ya. existen instrumentos de distintos valores. Y cuando se refiere a que el conductor se ha desconectado, o sea, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿qué es lo que pasa, no? Si yo voy quiero medir o sea, finalmente cuando tengo un sensor analógico, bueno, el sensor me va a entregar esto, ¿no? Me va a decir de 4 a 20 miliamperes. Es lo que está midiendo, ¿no? Entonces, de repente 4 miliamperes significa 0 y este significará, no sé, digamos, 10 bares, por ejemplo. Entonces, digamos, esa es la curva del sensor, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 bares, ¿qué significa que tengo 4 miliamperes, ¿cuántos bares estoy midiendo? 0. Si por ahí de repente tengo, no sé, pues digamos que 10, deberían ser 5 bares aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, es una representación simplemente, ¿no? No necesariamente siempre va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa si acá yo mido 0 miliamperes? ¿Qué es lo que va a pasar? Significa que no está llegando señal, que en algún punto el conductor que me envía la señal de mi sensor, puede que de repente el sensor se ha dañado, de repente el sensor ya ha dejado de funcionar y no me está marcando ninguna medida, o de repente en algún punto se cortó el cable, ¿no? De repente, no sé, pues hubo una interrupción o algo, hay una falla en la señal, ¿no? Básicamente. Entonces, eso me ayuda más con el diagnóstico. En cambio, si yo tuviese 0,20 miliamperes, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que, no sé, si yo leo 0, puede que en verdad me estén llegando 0 bares, ¿no? Puede que esté a 0 bares el sistema o puede que se haya desconectado, pero no tengo forma de saber cuál es cuál, a no ser que siga el cablecito y vea si está correctamente conectado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos facilita. Ok, gracias. Y una consulta más. Sí, Eso que mencionó de normalizar y de hacer lineal y amplificar, o sea, todos los sensores hacen eso internamente. sí. Lo que pasa es que los transductores no nos entregan señales normalizadas. Por ejemplo, un RTD, que es un sensor de temperatura, el RTD es básicamente una resistencia variable, ¿no? Es una resistencia que va a variar su valor de resistencia en función a la temperatura. Eso es lo que hace un RTD. Ahora, dependiendo del tipo de material del que esté hecho, nos va a entregar distintos valores, ¿no? Que es lo que vamos a ver justo un poco más adelante. Em, entonces, esa señal yo tengo que normalizarla. Tiene que pasar por un instrumento de calibración para que pueda entregarme una señal normalizada, ¿no? Ahora, estos elementos también con el uso
tienden a descalibrarse, ¿no? Entonces, en el tiempo no van a registrar las mismas mediciones. Entonces, de cuando en cuando hay que darles una calibrada para que la medición que me entregue sea precisa, ¿no? Entonces, para eso se utilizan instrumentos que se llaman calibradores, que lo que hacen es tener básicamente una referencia para poder ajustar, para poder calibrar estos sensores, ¿no? Que bueno, esa calibración ustedes también la van a hacer en el módulo de instrumentación industrial. Van a calibrar los transmisores. ¿Sí? Entonces, sí es necesario que los sensores tengan una etapa de amplificación y linealización. Igual, ¿no? Por ejemplo, otra variable, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre mm, un piezo eléctrico, por ejemplo, ¿no? En una celda de carga. Un piezo eléctrico. Un piezo eléctrico es similar al piezo resistivo, pero su salida no es una variación de resistencia, sino una variación de tensión, ¿no? Al igual que, por ejemplo, una termocupla, ¿no? Una termocupla cuando se somete al calor, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a generar una tensión pequeñita, muy pequeñita, en el orden de los milivoltios. Entonces, esa tensión de milivoltios tiene que ser amplificada y linealizada para que por acá obtenga una señal de 0 a 10 voltios, ¿no? Obviamente tiene que tener una relación proporcional con la variable de entrada. Para eso se utilizan los calibradores. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? ¿No hay de qué? Entonces, siguiente clasificación de los sensores. Pueden clasificarse en función a la magnitud física medida. Perdón. Entonces, de acuerdo a la magnitud física medida, podemos identificar cuatro variables principales, ¿sí? En el proceso de medición. Entonces, las variables principales que vamos a medir son la presión, la temperatura, el flujo y el nivel. Y bueno, a partir de estas cuatro variables principales o básicas o esenciales, como quieran denominarlas, se obtienen otras variables que ya son derivadas, ¿no? Entonces tenemos sensores de magnitudes dimensionales, que pueden ser sensores de nivel, de distancia, de posición, de presencia, etcétera, etcétera. Pueden ser sensores de fuerza, que son sensores de formación, las conocidas celdas de carga. Sí que también las van a ver más adelante. Tenemos sensores de presión, ¿no? Manómetros que pueden ser de distintos tipos de presión, ¿no? Relativa, absoluta, presión diferencial, que tiene distintas aplicaciones, lo que son vacuómetros o manómetros de presión negativa, ¿no? O también llamada presión de vacío. Los sensores de temperatura, que pueden ser termopares o detectores resistivos de temperatura, o los famosos RTDs, también se les conoce, ¿no? Y bueno, los instrumentos de análisis, ¿no? Que ya son instrumentos más complejos, más avanzados, que básicamente son analizadores de distintos gases, distintos elementos, ¿no? Que pueden ser analizadores de oxígeno, analizadores de pH, los cuales se encuentran bastante, por ejemplo, en industria alimentaria, ¿no? De turbidez, de ensímetros, analizadores de interfaz, de toxicidad. También podríamos hablar de los analizadores de gases, ¿no? Que analizan basándose en distintas características de las variables, ¿no? Entonces, un sensor se va a basar en las características de las variables, ¿no? Entonces, por ello también es importante conocer a las variables, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del gas que se quiere muestrear, que se quiere analizar, el instrumento va a tener un comportamiento especial, ¿no? Y finalmente, ¿no? En base a la función que van a desempeñar mis instrumentos. Entonces, los instrumentos pueden cumplir varias funciones que pueden ser simples o complejas, como nos dice por aquí, ¿no? Entonces, pueden ser indicadores, por ejemplo. Sí, pueden ser indicadores, ¿no? De repente me van a indicar el estado de alguna variable, ¿no?
como un foco piloto, por ejemplo, interruptores, que son básicamente detectores de de dos salidas, ¿no? Salida binaria, ¿no? Que detectan básicamente la presencia de un objeto. Controladores, ya que su propósito más que todo está orientado a lo que es el control de variables, ¿no? Transmisores, que lo que hacen es enviar las señales, ¿no? Transmitir las señales. Registradores, pueden ser analizadores, como los que hemos visto previamente, calibradores o convertidores, ¿sí? Y bueno, basándonos en el tipo de procesamiento, pueden ser de procesamiento analógico o pueden ser de procesamiento digital. Entonces, cuando hablamos de procesamiento digital, ya hablamos de convertir una señal analógica, discretizar una señal analógica y procesar la señal, procesar la información ya a través de lo que es lógica combinatoria, ¿no? Mientras que analógico, bueno, está más basado en lo que es la adaptación de señales utilizando electrónica analógica, ¿no? Entonces, ¿no? Si hablamos de la clasificación en función a la señal de salida, como ya mencionábamos, ¿no? Vamos a ver los distintos sensores que pueden ser, por ejemplo, binarios, ¿no? Que me van a dar una salida discreta o binaria, ¿no? A ver, por acá vamos a poner tensión versus tiempo. Y por aquí la respuesta de este detector, ¿no? O sensor binario. Ya, entonces estos sensores binarios generalmente se les conoce más como detectores, ¿sí? Básicamente vamos a trabajar con estos detectores en este módulo. Más adelante en instrumentación industrial ya van a ver lo que son los analógicos, ¿no? Entonces los analógicos, analizando por ejemplo los circuitos de acondicionamiento de señales, ¿no? En el siguiente módulo de instrumentación van a trabajar con lo que son los op-amps, van a trabajar con otros circuitos de adaptación de señales, como es por ejemplo el puente de Wheatstone o el divisor de tensión también, ¿no? Y bueno, con los OPAMs para poder amplificar las señales, ¿sí? También van a desarrollar algún laboratorio por ahí con OPAMs para sensores analógicos. Entonces, la salida de este sensor analógico, como dijimos, ¿no? Ahí, no, esto está mal. Estoy retornando la señal cuando no debería hacerlo. Bueno, ahí está mejor, creo. Ya, listo. Entonces, esta señal analógica, bueno, ya los sensores tienen ciertos parámetros, ¿no? Tienen ciertos parámetros como eh, la, la escala en la que van a poder medir ciertas variables, tienen otros parámetros como lo que es la resolución en la medida de variables, ¿no? Obviamente existen sensores que van a ser más precisos o menos precisos dependiendo del sensor, ¿no? Entonces, se suele decir que una señal analógica tiene valores infinitos entre dos puntos, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que esta señal tiene valores infinitos entre 0 y 10, ¿sí? Lo cual matemáticamente es correcto, ¿sí? Porque entre 0.00001 y 0.0002 existen infinitos números, ¿sí? Pero cuántos números de esos puedo registrar con un sensor van a depender de la resolución del sensor, ¿no? Existirán sensores que de repente pues tomen, no sé, 5.000 valores entre esos dos, así como habrán otros que de repente solo tomen 500, ¿no? Obviamente el que toma más muestras me va a dar una variable, o sea, me va a medir con mayor precisión la variable, ¿no? Pero bueno, obviamente tenemos que analizar distintos enfoques, ¿no? Y los sensores digitales, que bueno, me van a dar una señal digital, ¿no? Un conjunto de ceros y unos adaptados de repente en algún protocolo, ¿no? De comunicación.
esencialmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los sensores binarios. Sensores binarios, si recordemos, únicamente van a tener dos posibles estados de salida: activado, desactivado, on-off, ¿sí? Todo o nada también, llamados detectores, ¿no? Entonces, en este caso, los que estamos viendo aquí son los llamados limit switch. Entonces, los limit switch, ¿qué tipo de activación tendrán? Tienen una activación mecánica, ¿no? Entonces, estos limit switch, ¿qué características tienen? Pueden ser de repente de 2 o 3 hilos. Ahora, también podríamos clasificarlos por el tipo de conmutación que tengan, ¿no? Podemos establecer otra clasificación diciendo, analizando si son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Sí, NA sería, ¿no? Ya pongámosle NA para mantenerlo todo en castellano. Pueden ser de característica normalmente abiertos, normalmente cerrados, pueden ser de 2 o 3 hilos. Entonces, generalmente se usan para detectar la posición mecánica de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero detectar la posición del vástago de un cilindro neumático o hidráulico, utilizo un limit switch, ¿no? Si quiero detectar de repente la posición de una puerta, se me ocurre, ¿no? Puedo utilizar un limit switch, ¿sí? Son sencillos, ¿no? Simplemente son contactos mecánicos que tienen un resorte integrado, ¿no? Pero bueno, se utilizan bastante, ¿no? Entonces, los limit switch como pulsadores o interruptores también bueno, no, bueno, esos no son limit switch, ¿no? Pero los pulsadores, interruptores, nos van a servir para poder implementar ciertas lógicas cuando hablemos de lógica cableada, que es lo que vamos a ver en nuestro laboratorio, básicamente para hacer las automatizaciones, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el arranque, inversión de giro de un motor a través de lógica cableada, ¿no? Fin de carrera, claro. También son usados como fines de carrera, ¿no? Muy bien, William o William. ¿Cómo es fin de carrera? Fin de carrera. Un fin de carrera básicamente es aquel dispositivo que detecta, como su nombre lo dice, cuando un cilindro neumático o hidráulico ha llegado al final de su carrera, ¿no? Entonces, vamos a utilizar fines de carreras neumáticos, ¿no? A ver, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Bueno, lo más representativo es esto, ¿no? Entonces, el final de carrera, este es un fin de carrera neumático, por ejemplo, no es eléctrico, ¿no? Entonces, básicamente es una válvula de 3 vías y 2 posiciones. Entonces, la última sesión de teoría vamos a hablar de sistemas neumáticos, ¿ya? No se preocupen, esto lo vamos a ver con mayor calma, ¿ya? Pero básicamente el fin de carrera lo que hace es detectar la posición de este vástago. Eso es lo que hace el fin de carrera. Listo, a ver, continuemos. Ya, muy bien. Entonces, así como tenemos los limit switch, que son, bueno, la naturaleza de medir, de registrar o detectar la posición de objetos es mecánica. Mm. Vamos a hablar de los sensores de proximidad o detectores de proximidad. Entonces, yo puedo detectar la proximidad. A ver, ¿cuál será, por ejemplo, la principal diferencia entre el limit switch y un detector de proximidad?
podemos decir, por ejemplo, el contacto mecánico, ¿no? Este sensor de proximidad no requiere un contacto mecánico, un contacto físico con el objeto que voy a medir. Entonces, eso a la larga, ¿en qué se va a traducir? Bueno, nosotros sabemos que el constante contacto mecánico genera un desgaste mecánico, lo cual se traduce en qué? En reemplazar algo, en darle mantenimiento a algo, mientras que cuando no hay un contacto mecánico, no requerimos eso, ¿no? Adicional a ello, este tipo de detectores para su funcionamiento requieren un suministro de energía, a diferencia de los limit switch, que únicamente, eh, bueno, no requieren una energía externa, ¿no? Una tensión externa de alimentación. Entonces, podemos hablar de ciertos tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman este tipo de detectores de proximidad? Son los llamados fotoeléctricos. Entonces, estos sensores, o bueno, detectores fotoeléctricos, pueden ser de dos tipos. O bueno, en sí podríamos decir tres. Tenemos los de tipo barrera, tenemos los reflex, o también llamados retroreflectivos, y tenemos otro tipo que son los difusos. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, de repente me pueden dar algún ejemplo de en dónde hayan visto este tipo de detectores fotoeléctricos. Son bastante usados, ¿no? De hecho. Puede ser detector de botellas, las botellas que pasan por una faja transportadora. Ya, muy bien. Es un buen ejemplo, ¿no? Que está por aquí. El detector tipo barrera, que o puede ser barrera o reflex, ¿no? Que detecte el paso de botellas, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo llego a Texub en mi carro y paso por Garita y tengo esa barrera de madera, ese poste que baja y sube, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, abajo en la derecha, en la pared, hay dos sensores, dos detectores fotoeléctricos, cuyo propósito básicamente es detectar la presencia de un vehículo y evitar que el sistema se cierre cuando el vehículo está ahí, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Cuando nos subimos al ascensor, ¿no? Los ascensores tienen em, detectores fotoeléctricos, ¿no? Para evitar que se cierre la puerta cuando hay una persona cruzando, ¿no? En los estacionamientos se usan, ¿no? De repente para contar cuántos carros entran, ¿no? Entonces existen distintos usos, ¿sí? En sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué diferencias podemos ir estableciendo, no? Tenemos el de tipo barrera. Entonces, este tendrá dos cuerpos, ¿no? El emisor y el receptor, ¿sí? Entonces, el emisor emite un haz de luz que tiene que estar alineado con el receptor. Entonces, esto lo van a hacer ustedes en el laboratorio, ¿no? Van a tener su emisor, su receptor, tienen que alinearlos y básicamente tienen que determinar la distancia máxima que pueden medir estos sensores, que es bastante grande, ¿no? Un- Bastante grande, ven el orden de los metros, ¿no? Tenemos el retroreflectivo o reflex, que básicamente en un mismo cuerpo integra el emisor y el receptor. Entonces, emite el haz de luz, este haz de luz va a rebotar en un material reflector y tiene que retornar al receptor, ¿no? Entonces, si esto se corta, ahí puedo detectar la presencia de un objeto. Entonces, a ver, pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos?
este me puede dar una falsa medición, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si, no sé, por ahí, no sé, pasó algo y y este reflector no está ahí, no está más ahí? De repente alguien se lo llevó, no sé. ¿Qué va a pasar? Este sensor va a detectar la presencia de un objeto. ¿Por qué? Porque ya no llega esta luz, ¿no? Pero en sí no está detectando necesariamente que hay un objeto, sino que está detectando que no retorna la luz. Pero no es porque haya un objeto ahí cruzado, sino porque no hay reflector, ¿no? Y bueno, finalmente el difuso, que bueno, este integra una serie de filtros, que básicamente lo que va a hacer este difuso es detectar ciertos colores, detectar ciertas texturas, ¿no? Entonces ya me da más prestaciones, ¿no? Pero bueno, generalmente vamos a hablar de estos reflex y los de barrera, ¿sí? Entonces vamos a analizarlos como sensores discretos, como detectores, no como analógicos. ¿Sí, Renato? Docente, quería justificar mi falta. Pues que estoy viajando ahorita. Solo tengo señales a ratitos. No sé si me puede Ah, dar ya, Renato, no te con preocupes. asistencia. Te voy a tomar en cuenta. Ok, gracias. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, hasta que hemos visto los fotoeléctricos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los RIT y vamos a hablar de los otros tipos de detectores de proximidad. Ya, entonces, bueno, nos vamos a tomar una pequeña pausa de unos minutos para poder ir a tomar un poco de agua y retornamos. Entonces son 7:57, unos 5 minutos, ya hasta las 8:03, pongámosle. Una consultita por Sí, coméntame, Sandra. eso de limit switch y proximidad son sensores binarios. A ver, espérame un ratito. ¿Cómo me dices? Eso que vimos de los sensores de proximidad y limit switch es sensores binarios. Sí, son binarios, porque solo van a detectar que hay un objeto o no hay un objeto. No van a detectar Gracias. cuán lejos está, ¿no? Simplemente van a detectar la presencia de un objeto. Ya, listo. Entonces, a las 8:04, en 5 minutitos, retornamos. Chicos, vamos a tomar un poco. Muy bien. Entonces, bueno, antes de retomar el desarrollo de nuestra sesión, quisiera llamar asistencia. ¿Ya? Entonces, a ver, cuando los llame, habilitan su micrófono o en todo caso lo dicen, o bueno, escriben presente en el chat, ¿no? A ver, un segundito. Ya. Abel Abanto. Presente. Ah, muy bien. Juan Carlos Almanza. Presente, profesor. Muy bien. Fernando Arce. Presente. Gracias, Fernando. Renzo Chihuay. Presente, ingeniero. Gracias. Peter Cutimbo. Presente. Gracias. Oliver del Carpio. William Flores. Presente, profe. Gracias. Francis Flores. Francis Flores presente, profesor. Gracias. Sandra Jara. Presente. Gracias. Luis León. Presente. Gracias. Juan Pablo Mercado. Presente, profesor. Ángel Mendoza. Presente, profesor. Gracias, Ángel. Diego Paucar. Omar Pinares. Presente, profesor. Gracias. Fabricio Pinto. Fabricio Pinto creo que no está.
¿Dónde está ya? Edison Quispe Tapia. Presente, ingeniero. Gracias. Renato, bueno, Renato ya lo consideré. Rubén Tamayo. Y Owen Torres. Ya, muy bien, Owen. Ya, me parece que solo está faltando Fabricio Pinto, que no lo veo conectado por acá. Bueno, listo. Solo él. Estamos bien con la asistencia, chicos. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya retomamos la grabación. Entonces, vamos a seguir hablando de detectores de proximidad. Entonces, como detectores de proximidad, vamos a mencionar lo que son los sensores de proximidad de tipo RIT. Entonces, básicamente estos detectores de proximidad RIT son sensores binarios que basan su funcionamiento en el magnetismo. Entonces, ¿cómo se componen, no? Son básicamente dos terminales, ¿no? Dos contactos que, bueno, se encuentran a una distancia muy pequeñita dentro de un bulbo de vidrio, ¿no? Que está sellado, que internamente tiene un gas inerte. Entonces, esto con el propósito de evitar, bueno, la corrosión, ¿no? Evitar que factores alternos puedan afectar a la interacción de estos dos contactos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando por acá venga un imán, un material magnético, un imán básicamente, un poco más centrado lo pondremos. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos contactos se van a unir por atracción magnética, ¿no? Y la señal pasará del terminal 1 al terminal 2. Bastante sencillo, ¿sí? Entonces, en este caso tiene un funcionamiento normalmente abierto. Ahora, tenemos este tipo de sensores analógicos y tenemos otros digitales, ¿no? En el laboratorio van a trabajar con ambos. Entonces, bueno, la diferencia es que el digital, bueno, no es tan... El analógico es un poco más frágil que el digital, porque básicamente es un bulbo de vidrio, ¿no? Y bueno, la histéresis en este sensor RIT analógico, la histéresis es relativamente variable, a diferencia del digital, ¿no? En el digital la histéresis se mantiene más constante, ¿no? Entonces, más adelante, en el laboratorio ya vamos a hablar de lo que es la histéresis también. Entonces, por ejemplo, este tipo de sensores binarios, lo que también pueden detectar es el nivel, ¿no? Entonces, nivel. Entonces, por acá tenemos un poco lo que es la histéresis, ¿no? Ahora vamos a explicar aquí brevemente lo que es la histéresis en los sensores. Entonces, la histéresis básicamente es una zona. Entonces, tenemos un sensor binario, ¿no? Binario porque su salida va a ser off o va a ser on. Solo tiene dos posibles estados de salida. Entonces, ¿no? Para lo que es la activación, ¿hasta qué punto tiene que llegar el nivel para que se active el sensor? Pregunta. Hasta el punto A, ¿no? Entonces el sensor se activa, de repente el nivel se queda, no sé, pues más arriba de PA, y después empieza a bajar el nivel. Y la pregunta es, ¿hasta qué nivel tiene que llegar para que se desactive? Hasta PB. Entonces, toda esa región comprendida entre PA y PB se conoce como la región de histéresis. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviese una única zona en la que, o sea, si no tuviese histéresis, ¿no? Tuviese un punto imaginario C, digamos, que empiece, se activa y se desactiva. Entonces, ¿qué va a pasar si mi nivel está en una zona muy cercana al punto de activación y desactivación, que en este caso sería PC?
¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a activar, desactivar, activar, desactivar, activar, desactivar. Y bueno, eso no es algo tan bueno que digamos, ¿no? Porque me va a producir medidas un poco alteradas, ¿no? Entonces yo asigno esta zona, esta región de histéresis, para, bueno, darle cierto rango ahí para que el sensor no esté activándose y desactivándose, ¿no? Todos los sensores tienen histéresis. Entonces, parte del laboratorio que van a hacer ustedes, aparte de comprobar el funcionamiento de los sensores, es determinar la histéresis de los sensores. Una consulta, o sea, ese punto A y ese punto B serían como el low low y el high high. Low, low y high, high, ¿a qué te refieres? Digamos, nivel muy alto y tiene que parar algo, o nivel muy bajo y tiene que parar otra cosa, algo así. No, 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 no. Low, low y high, high son términos que hacen referencia a otra cosa, ¿no? Low, low y high, high son términos que hacen referencia a valores ya em, demasiado alejados del... O sea, ya low, low es un valor ya demasiado mínimo, ¿no? En un valor low, low o en un valor high, high, ya tienen que activarse ciertos mecanismos, ciertos procedimientos de seguridad. Es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la histéresis, no? Digamos, no tengo un sensor de nivel. Entonces, mi sensor de nivel, cuando yo paso de 7 centímetros, digamos, el nivel, mi sensor se activa. Entonces, ¿qué pasa si el sensor no tuviera histéresis? Cuando baje un poquito menos de 7, digamos 6,98 centímetros, el sensor se va a desactivar, ¿no? Pasa de 7, digamos 7,1 centímetros, se vuelve a activar. Entonces, si mi medida es 7, no va a ser siempre 7, no va a ser un poco fluctuante. Entonces, de repente se va 0,2 para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi sensor va a estar activado, desactivado, activado, desactivado, activado, desactivado, ¿no? Va a estar en ese rango. Entonces, la medida que me va a dar no es precisa. Y si tuviera un control on-off, ¿qué es lo que va a pasar? Que digamos, ¿no? Mi válvula va a estar abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, cerrada. Y al final eso va a ocasionar un desgaste mecánico, que obviamente queremos minimizarlo, ¿no? Entonces, por ello se agrega una zona de histéresis. Entonces, ¿qué me dice la zona de histéresis? Que mi sensor de repente se va a activar en 7,3, pero tiene que bajar hasta 6,7 para desactivarse, ¿no? Entonces, si mi medida es 7, ¿qué va a pasar? Va a estar oscilando dentro de 7,2 y 6,8, pero no va a estar como que repitiendo esa acción de activar, desactivar, activar, desactivar, ¿no? Eso es la histéresis, básicamente. Entonces, em, hay algunos sensores, hay algunos instrumentos de histéresis regulable que a mí me permiten configurar cuán ancha quiero que sea esa zona, esa región de histéresis, dependiendo de la variable que vaya a medir, ¿no? Sabiendo cómo se comporta la variable que voy a medir, puedo determinar el ancho de esa región de histéresis, básicamente. Sí, listo. Entonces también tenemos detectores tipo boya con histéresis. Vamos a trabajar con un sensor tilt, nosotros, que es un sensor de inclinación. Bueno, básicamente este sensor de boya que tiene mercurio ahí adentro, ¿no? Entonces el mercurio es un material conductor. Cuando choque con los dos contactos va a cerrar el contacto. Simplemente, ¿no? Un funcionamiento muy sencillo. Listo. Entonces ya para ir finalizando, vamos a hablar de lo que son los sensores binarios de proximidad de tipo inductivo, capacitivo. Inductivo y capacitivo, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos el sensor inductivo. Este sensor inductivo puede ser de 2 hilos o de 3 hilos. Ya vamos a trabajar nosotros con sensores de 3 hilos. Entonces, cuando un sensor es de 3 hilos, básicamente, ¿por qué tiene 3 hilos? Porque, bueno, uno de estos hilos, o bueno, dos de estos hilos están destinados a lo que es la energización del sensor, ¿no? A energizar el sensor, a darle una tensión de funcionamiento, ¿no? Y 0 voltios, ¿no? Entonces, chicos, vamos a trabajar con tensión continua en el desarrollo de nuestros laboratorios. Entonces, hay que tener cuidado bueno, obviamente siempre con los cortocircuitos y con las fuentes, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. Los circuitos que vamos a armar no son tan complicados.
pero de todas formas, ¿no? Hay que tratar de evitar dañar cualquier objeto, cualquier material que tengamos en el laboratorio. Y por acá vendrá ¿quién? Por este tercer hilo, la señal. Entonces, la señal que me va a dar este sensor es una señal binaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica principal de este sensor inductivo? ¿Qué tipo de materiales va a detectar? Únicamente materiales metálicos, ¿sí? Únicamente metales. Entonces, ¿qué representa la simbología de este sensor? A ver, vamos a analizar esto rápidamente, ¿no? Entonces, por acá me indica la naturaleza del sensor. Entonces, este símbolo me está indicando que el sensor me va a dar una salida discreta, 0 o 24 voltios, ¿no? Esto me indica que es un sensor o detector. Y por acá me dice qué tipo de sensor es, ¿no? Puede ser de esta forma o en algunos casos van a encontrar también así cuando hablamos de inductivos, ¿no? Entonces esto me está indicando que es un sensor inductivo. Bastante sencillo. Sí, ahora, a ver, continuemos. ¿Cuál es el modo de funcionamiento de este sensor inductivo? Bueno, básicamente lo que hace este sensor, en la cara del sensor, la cara de medición que es esta de acá, lo que hace es generar un campo magnético, ¿sí? Eh, Ahora, este campo magnético únicamente se va a ver afectado ¿por quién? Por los materiales metálicos. Si yo expongo, digamos, un pedazo de plástico a este sensor, no lo va a detectar, porque el plástico no va a cortar ese campo magnético, ¿no? Entonces tenemos una bobina, que es la que se encarga de generar ese campo magnético, un oscilador, el detector, y el output circuit, que básicamente es el acondicionamiento de este sensor para entregarme una variable normalizada. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos el capacitivo, ¿no? Entonces el capacitivo, a diferencia de este, que lo vamos a anotar por acá, que dijimos que este genera un campo magnético, ¿no? Para la detección. El capacitivo lo que va a generar es un campo también, ¿sí? Pero un campo electrostático. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de materiales va a detectar este sensor capacitivo? Va a detectar cualquier tipo de material. Sí, entonces sabemos nosotros lo que es un capacitor. Un capacitor básicamente son dos placas separadas cierta distancia, ¿no? Y entre estas dos placas que hay, lo que se conoce como un material dieléctrico. Y entonces todos los materiales, absolutamente todos los materiales, tienen una constante dieléctrica, ¿sí? Entonces, eh, como van a afectar los materiales este campo electrostático que genera el sensor, va a depender de su constante dieléctrica. Lo que se traduce en qué? En que dependiendo de la calibración que yo le dé al sensor, va a detectar los materiales a cierta distancia, ¿no? De repente el metal lo detecta más cerca, de repente la madera la detecta un poco más lejos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la constante eléctrica que tenga cada material. Ahora, por ejemplo, ¿no? También calibrando este material, este sensor, mejor dicho, podemos calibrarlo para que pueda detectar de repente un fluido a través de la pared de un recipiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo una faja transportadora que haga con botellas, yo puedo calibrar el sensor para que detecte cuáles tienen un líquido adentro, ¿no? Sin necesidad de detectar la pared, el cuerpo de la botella, ¿no? Listo, entonces, bueno, igual, esta es la cara de detección, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿en qué rango, en qué distancia detectan
la presencia de materiales, estos sensores. El rango de detección es mínimo, ¿sí? Generalmente menor a 1 centímetro, en ambos casos. Sí, puede que por ahí, dependiendo de la calibración, detecte un poco más, pero es mínimo, no pasa de 2 centímetros, 3 centímetros, ¿no? Sí, entonces igual, ¿no? Tengo el esquema del sensor capacitivo, es exactamente igual al inductivo, pero identifico por aquí al sensor capacitivo. Entonces, esos 3 terminales del sensor, ¿qué significan? Dijimos, BN o Brown tiene que estar conectado a una fuente de tensión de 12 o 24 voltios. BU o Blue a 0 voltios. ¿Sí? Y BK, que es Black, es la señal. Que es la salida, básicamente, ¿no? Listo. Entonces, algo que quisiera mencionar, que no lo hemos colocado acá en las diapositivas, básicamente es el tema del conexionado de estos sensores. Sí, entonces, bueno, esto lo voy a ver. Esta imagen la vamos a poner en la presentación que les voy a compartir, ¿ya? Para que quede ahí. Bueno, ya después yo la cargo, no se preocupe. Antes de compartirla. Ya, pero bueno, básicamente, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la imagen? Uy, ¿se cerró? No, acá está. Listo. Tenemos 2 tipos de conexión, ¿no? Recordemos que internamente estos sensores tienen una electrónica, ¿no? Em, compuesta por transistores. Entonces, el sensor puede ser de tipo PNP o NPN. ¿Eso qué va a determinar? Va a determinar la posición donde se va a conectar la carga. Entonces, en este caso, miren, ¿no? Cuando es PNP, que son la mayoría, por no decir todos los sensores con los que vamos a trabajar en el laboratorio, la carga se conecta, o sea, el cable de señal se conecta a la carga y se cierra el circuito con el negativo de la fuente. ¿Sí? Si fuese PNP es al revés, ¿no? Se conecta el positivo a la carga y se cierra el circuito con la señal. ¿Sí? Entonces dice, su salida sería positiva si es PNP, si fuese NPN su salida sería negativa. Pero bueno, vamos a trabajar con los PNP básicamente. ¿Sí? Entonces por aquí vamos a acotar. Entonces el conexionado, ¿no? Bueno, igual les voy a mandar la diapositiva, ¿no? O sea, lo voy a incluir en la diapositiva que les conexionado, que les voy a compartir. PNP o P o NP. Listo. Muy bien, entonces eso en cuanto a nuestros sensores binarios de proximidad. Ya vamos a hacer laboratorios de los fotoeléctricos, los capacitivos, los inductivos. ¿Qué más vamos a trabajar? Sensores tipo RIT, los limit switch o detectores de contacto. Sí, básicamente esos módulos, ¿no? Todo lo que es discreto, vamos a ver. Y bueno, hay un poco adelantando lo que van a ver más adelante en instrumentación industrial. Lo que son, por ejemplo, sensores de temperatura, ¿no? Entonces, cuando mencionamos lo que es un sensor de temperatura, básicamente ya nos referimos a un sensor de características analógicas, a un sensor analógico, digamos. Entonces ya no me va a entregar únicamente 2 posibles estados de salida, ¿no? Como el binario, sino que ya me va a dar un valor dependiendo del tipo de sensor, ¿no? Entonces, el PT100, ¿qué es? ¿Es una termocupla o es un piso resistivo?
¿Qué dicen, chicos? ¿Termocupla o piezo resistivo? Piezo resistivo. Falso. Es un piezo resistivo, chicos. ¿Sí? Entonces, a ver, por acá lo vamos a anotar. Igual, ¿no? Entonces, RTD es un piezo resistivo. Entonces, ¿qué significa piezo resistivo? Que básicamente es un material que va a variar la resistencia eléctrica en función a la temperatura. ¿Sí? Como nos indica aquí, ¿no? El PT100, que bueno, está hecho de platino. PT100 nos va a dar una salida de 100 ohms a 0 grados centígrados, el PT200, PT500, PT1000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre optar, digamos, por un PT100 de platino o de níquel? Básicamente está relacionado a lo que son los rangos de medición, ¿no? Entonces, hay que saber que los sensores piezoresistivos o los RTDs nos van a servir para medir temperaturas de hasta 850 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si mi proceso requiere una medición de temperatura mayor? ¿No? Entonces, acá tenemos la tabla de rango de temperaturas, ¿no? El níquel de menos 60 a 180 y el platino de menos 200 hasta 850 grados centígrados. Entonces, ahí sí vamos a hablar de las llamadas termocuplas. ¿Qué otro método de medir la temperatura tenemos? Los pirómetros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la termocupla? Una termocupla básicamente es una junta muy pequeñita, es un puntito metálico que tiene dos metales distintos en la punta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se somete esta junta a una temperatura, va a haber una variación de tensión entre esos dos terminales, ¿no? Pero es una tensión muy pequeñita, de milivoltios, ¿sí? Entonces, recordemos que esta junta está ahí, bueno, es una junta, ¿no? A esto se le denomina el efecto Seebeck. Gracias al efecto Seebeck, es que se produce esa tensión, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, ese valor de tensión en milivoltios tiene que amplificarse y tiene que acondicionarse, ¿no? Para entregarme un valor de tensión normalizado, como ya hemos visto. Sí, y bueno, también, ¿no? ¿El RTD nos entrega un valor normalizado o tenemos que adaptar la señal también? Entonces, esa señal tenemos que adaptarla. ¿Cómo convierto una señal, o bueno, llamémoslo una variación de resistencia en una variación de tensión? Podemos utilizar, por ejemplo, lo que se conoce como el puente de Wheatstone. Entonces, esto lo van a... Wheatstone, creo que estaba bien. Esto lo van a hacer en el módulo de instrumentación industrial. Un puente de Wheatstone básicamente es un arreglo. A ver, lo vamos a hacer así. Vamos a dibujarlo bien. Es un arreglo de tres resistencias, ¿no? Que están conectadas de esta forma.
Y en este punto restante yo voy a conectar mi resistencia variable, ¿no? Entonces esa resistencia variable puede ser mi RTD, ¿no? Entonces, bueno, por acá conectaré una tensión referencial. Siempre tengo que tener una tensión referencial, ¿no? Y por aquí voy a tener el valor de tensión variable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es un puente de Wheatstone, básicamente, ¿no? Que bueno, van a trabajar con este puente de Wheatstone cuando hagan celdas de carga. Listo. Y otro método que se tiene es, por ejemplo, el divisor de tensión. Entonces, bueno, un divisor de tensión igual, ¿no? Tengo una resistencia fija conectada a una resistencia variable, que va a ser mi sensor. Y bueno, esto tiene que estar referenciado a una fuente de tensión. Dijimos, ¿no? Más menos. Este viene por acá. Este viene por acá. Y bueno, de ello voy a medir la tensión en mi resistencia regular, ¿no? Entonces, ahí obtengo la conversión que se hace, ¿no? Entonces, varía la resistencia, pero a mí me llega un valor de tensión normalizado, que también va a variar en función a qué, en función de ese valor de resistencia, ¿no? Entonces, es importante, es necesario adaptar las señales, ¿no? Y bueno, la señal de esta termocupla tendrá que pasar por ¿quién? Por un op-amp, un amplificador operacional, ¿no? Ya el amplificador operacional me permite incrementar el valor de tensión y bueno, ajustar ese rango también, ¿no? Bueno, lo que estamos conversando antes, también sensores de presión, que bueno, esencialmente utilizan el fenómeno piezoeléctrico o piezo-resistivo también. Un material piezoeléctrico característico es el cuarzo, por ejemplo. Sí, entonces igual, ¿no? Me entrega, me va a entregar una variación de una variación de potencial mínima y yo tengo que pasar por un circuito de acondicionamiento de señal, ¿no? A través de PAMS, puente Whitson, divisor de tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cabe resaltar que tiene que existir una linealidad, ¿sí? Porque si un sensor no es lineal, entonces se complica bastante el panorama. ¿Qué quiere decir la linealidad? Que existe una proporción, ¿no? Entre la entrada del sensor y la salida que me va a dar. Entonces, tiene que haber una linealidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En los RTDs, en los sensores de temperatura, hay ciertos tipos de sensores que me van a dar rangos de linealidad solo en ciertos valores. Y pasa esto también con varios sensores, ¿no? Entonces, varios sensores, digamos, te dan un rango de medición y no te garantiza que fuera de ese rango de medición la medida sea adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque fuera de esos rangos no es lineal el sensor, ¿sí? Pero bueno, lo ideal es que un sensor sea lineal. Y bueno, por ejemplo, acá vemos lo que son sensores de fuerza, ¿no? Por ejemplo, en lo que es una balanza de fajas, ¿no? Se utilizan lo que son las llamadas celdas de carga, ¿no? Que se ubican en ciertos puntos estratégicos, acá por ejemplo, que lo que van a hacer es medir el peso que pasa por cada uno de esos pivotes. De repente pondremos otro por acá. De repente hay uno por acá atrás. No sé, se me ocurre, ¿no? Habrá otro por acá, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas llamadas galgas extensiométricas
Una galga extensiométrica, básicamente, es como un parchecito, ¿no? Que se coloca en cierta superficie y cuando se deforma varía su resistencia, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo esto va a ingresar a un puente de Whitson, un divisor de tensión, y ya ahí se va a distribuir, ¿no? O bueno, se va a lograr obtener una tensión variable, una tensión regular de esa variación de resistencia, ¿no? Entonces, muy importante acondicionar la señal, no solo para convertirla en una señal eléctrica, sino también para garantizar que vamos a obtener un valor normalizado, sea de tensión o sea de corriente, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar nosotros de ciertos circuitos de potencia. Nos vamos a enfocar esencialmente en este módulo, en lo que son el neumático o eléctrico. Ya, porque bueno, hidráulico esencialmente es lo mismo que el neumático, si nos enfocamos desde la parte de control, ¿no? Se puede controlar de repente con la señal de un PLC, de repente se puede controlar con lo que es lógica cableada, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia entre la neumática y la hidráulica? Básicamente el tipo de fluido, ¿no? La neumática está más pensada para lo que es automatización que la hidráulica. Sí, por las características que nos da el aire comprimido, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante en nuestra cuarta sesión. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, representativamente este tipo de esquemas, sistemas neumáticos, ¿no? Sí, bueno, esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Sí, lo que son esquemas neumáticos. También, bueno, mañana, en la sesión de mañana, vamos a ver circuitos de potencia eléctricos con sus distintos componentes, ¿no? Como los disyuntores, los contactores, las llaves de protección, las térmicas, las magnéticas, las diferenciales. Vamos a analizar sus principios de funcionamiento, ¿no? Para el control de motores trifásicos. Bueno, también lo que son cilindros neumáticos, ¿no? Distintos interruptores, elementos indicadores, ¿no? Ahora, este tipo de esquemas, este tipo de, de sistemas de arranque de motores, inversión de giro, que básicamente se implementan utilizando lo que es la lógica cableada, los vamos a implementar también en el taller, ¿no? Para la inversión, o bueno, para el arranque y la inversión de giro de motores. Entonces, si nosotros establecemos, hagamos de cuenta que estamos subiendo gradas, ¿no? Que estamos en el piso 0, en el piso 1, es lo más básico de la automatización, ¿no? Entonces, lo más básico de la automatización, podemos decir que básicamente es activar o desactivar manualmente mis entradas, salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo voy escalando, voy agregando una dificultad mayor, ya nos vamos a encontrar con sistemas como de este tipo, ¿no? Que es la lógica cableada. Entonces, gracias a la utilización, bueno, de relés o de contactores, contactos abiertos, cerrados y circuitos auxiliares, lo que vamos a lograr es enclavar, desenclavar relés y a través de ello vamos a poder ir haciendo automatizaciones, ¿no? Que bueno, se utiliza bastante también, ¿no? Y si escalamos un peldaño más arriba, ya vamos a hablar de la automatización utilizando, bueno, controladores, ¿no? Utilizando PLCs, utilizando la lógica en ladder o en el FBD, por ejemplo, que es que se puede implementar aplicando lo que es lógica combinatoria, ¿no? O también llamadas las funciones booleanas, por ejemplo, ¿no? Entonces existen distintas formas. Pero bueno, eso lo van a ir viendo más adelante, ¿no? En los siguientes módulos de automatización con PLC. En este módulo, básicamente vamos a implementar algunos circuitos de lógica cableada para el arranque y la inversión de giro de motores. Ya chicos, listo. Entonces, eso es todo por nuestra sesión de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, quería poner esto de acá. Entonces, recuerden que ahorita mismo voy a compartirles la presentación anotada junto con lo que les comenté. Con el slide que vamos a aumentar. Lo voy a compartir acá a través del
del Canvas, ¿no? Acá lo voy a cargar. Ya les habilité también para que puedan ver los laboratorios que vamos a desarrollar. Y bueno, el día de mañana tenemos sesión de teoría en el mismo horario para ver lo que son sistemas eléctricos. Ya chicos, listo. Entonces hasta ahí vamos a avanzar por hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Profesor, tenía una pregunta con Ajá. respecto a los sensores. Ya. Sí. Con respecto al sensor inductivo y capacitivo, si yo quiero, por ejemplo, detectar objetos metálicos, ¿hay alguna ventaja en usar un sensor inductivo que el capacitivo o puedo usar cualquiera de los dos? Bueno, en ese caso puedes usar cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuándo se usan ambos? Cuando tenemos, por ejemplo, alguna estación de clasificación de materiales, ¿no? Existen ciertos puntos en ciertos procesos en los cuales quiero discriminar ciertos tipos de materiales, que es algo que ustedes también van a ver en el siguiente módulo de automatización. En el G4 hay una faja transportadora en la cual ustedes van a tener que elaborar la automatización para que esta faja, o bueno, para que el PLC lo que haga es básicamente seleccionar ciertos materiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que son metálicos los mando por acá, los que son cerámicos de repente los traslado a otra faja, ¿no? Entonces, básicamente el inductivo y el capacitivo para detectar metales van a cumplir la misma función, ¿no? Ahora, habría que hacer un análisis también de justamente que es el propósito de los laboratorios en cuanto al tema de la distancia de detección y la histéresis, ¿no? Porque lo que ustedes van a hacer es probar distintos tipos de materiales con los sensores y analizar la respuesta que les dan los sensores en términos de distancia de detección e histéresis con distintos materiales. Gracias, profesor. Sí, no hay de qué. Ya, muchachos, listo. Bueno, Profesor, ya disculpe, vamos a finalizar nuestra sesión. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias profesor, por su participación. Sí, profesor, disculpe, en el momento que llamó asistencia, no pude decir presente, profesor, no sé si me pueda considerar. Sí estuve en sí, toda no te la clase. preocupes. Sí, sí te vi conectado, sí te considero. Ya. Ok, muchas gracias, profesor. Listo. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.